siguiendo al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a confesar que esta mañana fue difícil, tanto el asunto del micrófono como los niños estaban bien cómodos. Vamos a tratar de ver cómo podemos ayudar a los padres para que puedan guiar de la mejor manera a sus niños, para que no se vuelva algo genérico, sino que uno entiende que en ocasiones tal vez el niño no se siente bien, pero si es algo va a ser constante, se deben de tomar medidas al respecto. Yo quiero que ninguno vaya a entender que no queremos que no vengan, que vengan todos los niños, que vengan los niños. Pero sí deseamos que sus papás también escuchen la palabra de Dios, porque no tiene sentido venir a hablar y estar entreteniendo al niño y no escuchar el mensaje. Entonces me preocupa también esa parte. Vamos a pedir al Señor que nos guíe sobre estas cosas. Y la otra cosa es, recuerden que hoy es Día Mundial de Oración por los Perseguidos. Tengo una presentación que tiene imágenes muy fuertes de personas que les han cortado brazos, de hermanos que han sido mutilados. Tengo relatos de pastores en América del Sur, Colombia y otros países donde prácticamente sacaron al pastor de la casa y le dispararon. Hay otro hermano en Asia que siempre lleva una valija a la iglesia con ropa, y es porque la policía lo captura y se lo lleva al psiquiátrico porque le dice que está loco. Entonces él ya va preparado al culto por si lo gana. Entonces hay relatos realmente fuertes acerca de la persecución a nivel mundial de los creyentes. Voy a dejar una presentación para el miércoles si no la quieren ver, y también nombres de algunos para que oren por ellos, pero vamos a orar en este momento. Que el Señor cuide de su pueblo, que el Señor les fortalezca en medio de tales persecuciones y tribulaciones, y que nos es concedido tal causa por el nombre de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuidado, por tus bendiciones, por tu protección en todas las cosas. Y en este momento, Señor, queremos recordar a aquellos que por causa de tu nombre están siendo perseguidos, por confesarse y ser creyentes, hijos tuyos, cristianos. Han sido maltratados, han sido humillados y están muchos muertos. A veces nos parecen increíbles que cosas estén sucediendo, pero están sucediendo y tú lo sabes, oh Dios. No está fuera de tu control y de tu soberanía y de aquello que ya habías dicho por causa de tu nombre, que muchos serían perseguidos, puestos a filo de espada. Señor, en este país, en los últimos años no hemos visto tal cosa. A veces nos enfrentamos a alguien que nos hace un mal gesto, o tal vez con una palabra nos trata de humillar. Pero ver morir siervos tuyos, ver que unas agresiones físicas sean tan graves, que la gente se goce por ello, es algo, Señor, que toca nuestros corazones y nos hace pensar cuánto vales tú y cuánto vale tu obra, cuánto vale que tú hayas pagado el precio en la cruz por tu pueblo.
Señor, te rogamos por ellos para que los hagas valientes y que puedan confiar en ti. Que si han de sufrir, Señor, lo hagan mostrando en todo momento tu amor y tu cuidado. Personalmente no conocemos a los que están pasando tales cosas, pero sabemos que están sucediendo. Te rogamos por ellos, por sus familias, para que tú les fortalezcas en la fe. Gracias, Señor, por la esperanza gloriosa que has dado a tu pueblo, porque es una esperanza que no muere, que es una esperanza eterna. Te suplico, buen Dios, que ahora que vamos a ver esta porción de tu palabra, que tú nos guíes a tu verdad, a la única verdad. Gracias por los que están en esta noche. Nosotros te suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hacer un repaso rápidamente. Palabra fiel. Dijimos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, ¿recuerdan? Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela una buena obra, desea. En la mañana nosotros estuvimos viendo el llamado de Dios, llamado del Espíritu Santo a aquellos que tendrán el oficio de obispos, ancianos o pastores. Dijimos que es un llamado verdadero, palabra fiel. Es una palabra fiel, es un llamado verdadero, en el cual no hay duda que es Dios quien demanda que existan hombres que tengan un llamado para realizar su obra. Este llamado, este anhelo es un anhelo fuerte, es un deseo intenso en el corazón. No es un deseo pasajero, no es un deseo que se presenta hoy y mañana se va. Es un deseo constante por la obra de Dios y servible en el oficio del pastor. Dijimos también que esa obra es una obra buena obra desea. Y esa obra es cuidar y alimentar del rebaño de Dios, que lo compró con su propia sangre. Este oficio, como nos dice el primer versículo, obispo, es un oficio para hombres, un oficio para varones, para hombres comprometidos y fieles, hombres que principalmente están comprometidos en amar las almas de aquellos que necesitan ser guiados a Cristo, tanto en la salvación como en la santificación. Nosotros dijimos que esa obra significa que es una buena obra, y en el griego, en el original, se refiere a una obra excelente, una buena obra, algo realmente excelente. La salvación de los hombres y su vida de santificación para la gloria de Dios es una obra que debe realizarse con ánimo pronto y no por ganancia deshonesta. Cuidar y alimentar el rebaño de Dios solo puede hacerse en las fuerzas de Dios y por su palabra. Si nosotros buscamos Hechos capítulo 20, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia por los santificados. Los pastores, los ancianos, los obispos solo tienen estas maravillosas herramientas que Dios da. Él mismo, su palabra. Ahí es donde deben acudir los hombres que han sido llamados para ser obispos o ser pastores. Ser doctor es algo muy bueno, ¿sabían? Ayudar a las personas que están enfermas. Ser maestro es algo excelente. Enseñar
las personas a leer, a escribir, enseñar a las personas las ciencias o las letras, para que ellos puedan tener trabajos honrados y también ayudar a otros. Es excelente tales cosas que puedan hacerse en tales oficios. Ser ebanista, ser electricista, son cosas muy buenas, muy buenas. Pero comparado con el deber del pastor de predicar el evangelio, no tiene comparación, hermanos. No tiene comparación. No tiene comparación. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. No tiene comparación. Se puede hacer los mejores bienes por la humanidad. Se puede ayudar a las personas en muchos campos. Ayudarles de modo que puedan crecer en sus negocios, en su vida personal, en sus familias, en las cosas de esta vida. Pero ¿de qué le vale al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? Buena obra desea, servir a Dios. Decía el pastor Martin Lloyd-Jones: para mí el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. Si hay que añadir aún algo más a eso, yo diría sin vacilación alguna, la necesidad más urgente en la iglesia cristiana de hoy es una predicación fiel. Y así como la mayor y más urgente necesidad de la iglesia, también es obviamente la mayor necesidad del mundo. Y estamos hablando de un hombre que fue el asistente personal del doctor del rey de Inglaterra. Un hombre con unas capacidades enormes en la medicina. Yo consideraba aún mayor, más glorioso, el llamamiento a la predicación, a salvar las almas. Es una buena obra que un día será recompensada. El problema es que algunos están buscando la recompensa aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 5, nos dice algunas cosas con respecto a eso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Algunos buscan esa corona aquí en la tierra, pero dice: cuando Él venga, Él la dará a los pastores que han apacentado su reino, con ánimo pronto, no con ganancia deshonesta, que han sido mansos con su pueblo y lo han cuidado. Ellos, y solamente ellos, recibirán la corona incorruptible de Dios, dando Jesucristo a ellos ese premio, esa recompensa. Algunos hombres no han buscado la parte de este reconocimiento en esta vida, pero pastorear el pueblo de Dios en medio de este mundo está cargado. En este mundo cargado de pecados es una tarea demasiado difícil, llena de problemas, peligros, exigencias, y no debe ser confiada a alguien que carece de la voluntad y el deseo de hacer la obra en medio del pueblo de Dios. Guiar al pueblo de Dios en medio de este mundo es difícil. Es una obra exigente, es una obra que requiere de hombres valientes. Alguien dijo por ahí que cuál era la característica que más él debía ver o veía en un pastor, y un hombre dijo: valiente, valiente, sí, valiente, valiente
para tomar ese pueblo y guiarlo a través de este mundo, valiente contra las acechanzas de Satanás. Valiente. Debe haber un deseo, un amor por guiar la grey de Dios. En esta noche veremos lo que Dios demanda en cuanto al carácter piadoso de estos hombres. Debemos aclarar que todo hombre que ha sido limpiado por Cristo debe tener este carácter y no es exclusivo de los pastores. Todo hombre que profesa ser hijo de Dios debe ser, como dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a ir ahí. Todo hombre que ha sido limpiado por Cristo debe ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Debe ser un hombre no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un hombre que también tenga buen testimonio de los que están afuera, para que no caigan en descrédito en el lazo del diablo. Como ustedes vieron, yo brinqué algunas cosas. Esas dos cosas fueron ese anhelo al principio y también una referencia a apto para enseñar. Aparte de estas dos cosas, aparte de ese anhelo por servir como pastor y aparte de que sea apto para enseñar, no un neófito, todo hombre debe tener estas características porque son las características de cualquier hombre piadoso. Son las características de cualquier hombre que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Lo que pasa es que el pastor debe mostrarlas en un mayor grado. En un mayor grado. Pero todo hombre que profesa ser creyente debe tener este carácter. Debe tenerlo. Que Dios nos guíe para no pensar como Samuel. En 1 Samuel capítulo 16, versículos 4 al 8. 1 Samuel capítulo 16, versículos 4 al 8. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Que el Señor nos libre de pensar de esta forma. Que nosotros nos sujetemos a la palabra de Dios, que no veamos en un hombre su apariencia, su físico o tal vez su carisma, sino que veamos en un hombre lo que Dios pide de ese hombre. Ustedes dirán: hermano, ¿por qué nosotros tenemos que ver esto? Si al final, como usted lo había explicado, son los ancianos los que buscan, o más bien los que examinan a los candidatos a pastores. Sí lo dije, pero quiero decirles algo. La iglesia debe saber quiénes van a ser sus pastores y no debe aceptar a un hombre que no tenga los calificativos que Dios pide. No debe de aceptarlos. Por tanto, la iglesia no será pasiva y nosotros vamos a tener todo un tiempo
un mensaje, una explicación acerca de este tema. El anhelo y la enseñanza son definitivamente dos cosas que debe tener todo hombre que quiere servir al Señor. El anhelo y el don de enseñanza. Antes de iniciar y de leer estos requisitos, yo quiero leer algo que en estos días encontré en un periódico acerca de una iglesia que estableció un pastor como pastor ejecutivo. Bueno, pastor ejecutivo no es un término bíblico, como ustedes saben. No existe tal cosa como pastor ejecutivo. Y quiero leerle el comentario que está en el párrafo acerca de este hombre que fue elegido como pastor ejecutivo. Dice así: obtuve una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. He sido entrenado, y no sé, tal vez algún hermano después me puede explicar qué es esto. He sido entrenado como Six Sigma Black Belt y en metodologías de innovación. Laboré como coordinador en sistemas de calidad en Rainforest Alliance y en los últimos 4 años y medio trabajé para Hewlett Packard como ingeniero de calidad y gerente de proyectos de innovación de procesos. En la parte ministerial tengo 17 años de ser miembro de esta iglesia. Serví durante más de 10 años en el Ministerio de Alabanza. Además, junto con mi esposa, estuve a cargo del Ministerio Juvenil durante 3 años. También tuve la oportunidad de ser director de proyectos específicos como la conferencia de 7 hábitos de jóvenes altamente efectivos. ¿Está mal esto? Realmente no está mal. ¿Sabe qué es lo malo? Que en ninguna parte del artículo se mencionó los requisitos que Dios pide. ¿Está mal ser ingeniero? ¿Está mal que haya recibido todos estos cursos? No está mal. El problema es que en ninguna parte del artículo se mencionó Timoteo, Tito, Pedro o Hechos 20. No se menciona ninguno de los calificativos que Dios pide para que un hombre sea pastor. Nunca se le preguntó cuál era su anhelo. Nunca se le habló de su carácter piadoso. El oficio del pastor no lo da ninguna universidad o instituto bíblico o el tiempo en el ministerio, como si uno fuera subiendo escalones hasta llegar a ser pastor. Algunos han servido en muchos campos y no necesariamente son llamados a ser pastores. Algunos han sido hasta diáconos y tal vez el Señor los ha llamado a ser pastores. Pero el oficio del pastor no necesariamente tiene que pasar por una serie de escalones jerárquicos o tiene que ser un diploma de la universidad tal. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios por su Espíritu Santo para hacer una buena obra. Pablo decía lo siguiente acerca de su propia vida, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y
ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pregunta: ¿confianza en el hombre? ¿Confianza en sus habilidades? ¿Confianza completamente en Dios? Eso debe ser el hombre de Dios. Porque así manda Pablo a los ancianos en Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora os encomiendo a Dios y a su palabra, que son los que tienen poder para solidificaros y daros herencia con los santificados. Dios mismo, su palabra, la palabra de su gracia. Esa es la confianza que puede tener el hombre y no pensar en la confianza en sí mismo. Yo quiero preguntarle a usted en esta noche: si nosotros quitáramos anhelo y si nosotros quitáramos buen maestro, alguien que puede enseñar, ¿pasaría usted el examen de Primera de Timoteo capítulo 3? ¿Lo pasaría? Vamos a comenzar con la primera palabra que aparece en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Hay una necesidad de que estas cosas sean así. Hay una necesidad. No son cosas en las cuales podemos negociar. Si el hombre de Dios ha de cuidar de lo que Cristo compró con su sangre, son necesarias. La primera palabra que aparece es irreprensible. Anepilentos es la palabra griega para esta palabra, irreprensible. Anepilentos. Usted y yo éramos irreprensibles, ¿sabía? Irreprensible, hermano. Y continuamos en esta vida nosotros siendo pecadores. La Biblia dice en Tito capítulo 3, versículo 3, cómo lo entramos nosotros, unas hojas más adelante. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo, cada uno de nosotros, y si usted no tiene a Cristo, esa es su condición. Esa es su condición. Pero ¿qué se refiere aquí Pablo cuando le dice a Timoteo que el obispo debe ser irreprensible? Si todos todavía seguimos siendo pecadores, perdonados por gracia. Aquí a lo que se refiere es estar libre de cualquier mancha, ofensa o deshonra de carácter o conducta. Libre de cualquier mancha, ofensa o deshonra de carácter o conducta. Es incapaz de ser detenido o tomado en una práctica ofensiva. Lo que está diciendo, no hay nada ahora que le puedan condenar. En otra vida fuimos mentirosos, en otra vida hicimos desobediencias, en otra vida. Pero ahora en Cristo, en este momento, no hay nada por lo cual le puedan acusar directamente y que afecte su vida espiritual. No hay nada. No hay nada en su trabajo, mentiras, no es una persona tramposa, de mal testimonio con su jefe o con las personas de otro sexo.
¿Qué seríamos capaces de hacer? Deberíamos de ser capaces de dar el número de teléfono de nuestro jefe o de nuestros compañeros y decirle: mire, aquí está, llámelo y pregúntele. ¿Estaría dispuesto a hacer eso? ¿Estaría dispuesto a dar el número de teléfono y decirle: este es mi jefe, pregunte por mí? A su profesor de la universidad o del colegio. Podría ser. No es perfección, no se trata de eso, sino de una piedad y un crecimiento en gracia y en conocimiento del Señor. Son personas que no se puede encontrar contra ellos una causa en lo cual los hallen como personas ofensivas, vulgares o abusadoras de otros. Aún la libertad de preguntarle a su esposa: ¿cómo es este hombre?, ¿le ha causado daño a usted siendo creyente? ¿Se comporta él de una forma respetable con usted y con sus hijos? ¿O con su forma de vivir ofende el nombre de Cristo? Cuando un anciano es irreprensible, las críticas no pueden desacreditar su profesión de fe cristiana, ni hacerlo inadecuado para dirigir a otros. Esto no debe ser, como dije, la forma exclusiva del pastor, sino la forma de vivir de cada creyente. ¿Podría yo en esta noche pedir el teléfono de Gustavo, o de su jefe, o de Rigoberto, de José, o de Ronnie? ¿Cómo es este hombre? ¿Cómo es él en su trabajo, en su estudio? Las críticas no pueden desacreditar su profesión de fe cristiana. La pregunta para nosotros es: ¿soy yo un ejemplo de uno que se guarda para agradar a Dios? ¿Ve la gente una marcada diferencia en ti? Ese hombre se comporta diferente. Ese hombre vive una vida diferente. Si preguntaran a esa persona que llega a la pulpería a comprar cosas: ese hombre es honrado en sus tratos. No, hombre, ese hombre es un usurero y un obrero. Me cobra más que el de la otra esquina. Cuando me hace un préstamo, ay, ese hombre quiere sacarme todo el dinero que puede. ¿Cómo es? ¿Anhela usted guiar a otros por el camino de la santidad de Dios? ¿Anhela guiar a otros por el camino de la santidad? ¿Es un ejemplo de fe y conducta? Nosotros debemos de saber que hay un acusador para todos los hijos de Dios. ¿Sabe quién es? ¿Cómo se llama? Su nombre es Satanás. A él le encanta acusar a los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 12 lo llama así: el acusador. Él es el acusador de los hijos de Dios. Él buscará sobre toda forma de desacreditar la vida de los hijos de Dios. Y nosotros debemos saber que su primer blanco será el pastor. Él buscará de toda manera desacreditar el pastor. Su primer blanco. Y algunos dirán: bueno, si es así, entonces a mí ya no me gusta ser pastor, porque si voy a ser el primero que va a atacar en la manada, ¿dónde está el pastor? A ese le doy. Para que caiga. Eso busca Satanás. Por eso aquellos
librados, según Pedro, son aquellos que viven vidas piadosas. Sabe librar el Señor de tentación a los que son piadosos. Nuestro acusador anda detrás de nosotros. Nosotros recordamos lo que hizo a Job. ¿Recuerdan ustedes cómo dijo de Job? Ese hombre te sigue nada más porque tú lo has bendecido. Pero quítale lo que tiene y verá cómo ofende tu nombre. Él es el gran acusador de los hijos de Dios. Ser irreprensible no significa estar siempre en victoria. No, significa una lucha constante contra el pecado. Una lucha constante contra el pecado. Él se cuida de su andar delante del Señor. Él se cuida de no proveer para los deleites, para la carne. Él se cuida de vivir en el Espíritu de Dios. La Biblia dice de Job que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de Dios. Que se pueda de nosotros decir eso. Hombres irreprensibles. Se cuida de no ser como los fariseos. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. En el versículo 3, Jesucristo hablando dice: así que todo lo que os digan, refiriéndose a los fariseos y a los escribas, que guardéis guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y usted recordará cuál es la palabra más repetida en Mateo capítulo 23. Hipócritas. Porque dicen y no hacen. Sus vidas son una hipocresía. Predicaban contra el pecado, pero ellos vivían en el pecado. Quiero leer para ustedes. Ha sido de gran ánimo para mí leer este libro y quiero compartirlo con ustedes. El Pastor Renovado de Richard Baxter. En la página 63 dice: tus pecados son más hipócritas que los de los demás en la medida en que has predicado contra ellos. Es muy serio saber agravar el pecado al máximo y hacerlo odioso a la vista de la congregación para luego vivir en pecado, atesorando en secreto lo que desprecias en público. Qué gran hipocresía dedicar la vida a denunciar el pecado que cometes. Decir en público que no es nada lo que en privado es tu compañero más íntimo. Atar fardos pesados a las espaldas de los demás que tú no tocas con un dedo. ¿Qué dices al juzgar esto? ¿Tienes tan mala opinión del pecado como dijiste o no? Si no, ¿por qué fingiste predicar contra él? Y si la tienes, ¿por qué lo cometes? No lleves el distintivo del fariseo hipócrita. Dicen, pero no hacen. Muchos ministros del Evangelio se verán tan avergonzados que no podrán levantar la vista por esta grave acusación de hipocresía. Tus pecados son más pérfidos que los de los demás en la medida de tu compromiso. Además del compromiso normal del cristiano, tu compromiso como pastor es mucho más profundo. ¿Cuántas veces has denunciado la gravedad y el peligro del pecado, urgiendo a los pecadores a dejarlo? ¿Cuántas veces has proclamado contra él la ira terrible del Señor? Todo esto implica seguramente tu renuncia personal. Cada sermón predicado contra el pecado, cada exhortación, cada confesión por parte de la congregación te compromete a dejarlo. ¿Cuántas veces has testificado abiertamente del carácter odioso y maligno del pecado? Entonces podrás entenderlo a pesar de todas estas profesiones y testimonios tuyos. Es alta traición denunciarlo desde el púlpito para luego entretenerlo en el corazón, cediendo el lugar debido a Dios y prefiriéndolo a la gloria de los santos. Irreprensible, irreprensible.
Así debe ser el hombre de Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos que 1 Timoteo pide otro de los calificativos o del carácter del que anhela el obispado. Dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Inmediatamente después de una conducta intachable viene marido de una sola mujer. Por lo tanto, es importantísimo en la vida espiritual de un anciano su vida matrimonial y sexual. Las palabras en griego significan mías, una, ginaitos, esposo o mujer, andra, esposa o varón. Esta frase expresa un matrimonio monogámico, fiel y comprometido con una sola mujer. Fiel y comprometido con una sola mujer. Es hombre de una sola mujer. Uno de los pecados que ha hecho más caer a hombres de Dios, ¿saben cuál es? El adulterio. Terriblemente, hombres han caído en el ministerio y iglesias han sido dañadas por este pecado. Doloroso, pero así es. La conducta sexual para el anciano es importantísima y es parte de la vida de todo creyente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículos del 1 al 4. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conocidos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Solo para pastores es eso. Es para todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. ¿Quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Santificación. Santificación. Esta es una de las tentaciones que usa Satanás para atacar a los hijos de Dios, y especialmente a los líderes. Si los líderes pecan en estas cosas, el pueblo seguirá sus pasos. Nosotros recordamos cuán duramente Pablo trató a la iglesia de Corinto por el pecado que había cometido un hombre, teniendo la mujer de su padre, castigado. ¿Qué expresa esto? ¿Qué expresa la idea de 1 de Timoteo? Marido de una sola mujer. Expresa la idea de un hombre que pertenece a ella y ella pertenece a él. Nada más. Su mente y corazón están atados a ella. Nosotros recordamos hace unos meses lo que vimos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo habló acerca de eso. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay una urgencia por el pecado, una urgencia, una alarma del Señor. No solamente es pecar físicamente,
sino pecar con la mente y el corazón. Estos días la empresa tendrá una actividad, una fiesta, y un compañero anda promoviendo entre los demás, después de la fiesta, visitar algunos lugares no convenientes. Un nightclub está proliferando ahí entre los varones que vayan. Lógicamente él no teme para nada al Señor, pero yo le hice una pregunta: ¿por qué vas? Nada más para, y él dijo, nada más para ver. ¿Y lo que hay en tu corazón? No importa mucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dile a tu esposa que nada más vas a ir a ver. Pregúntale, dile, ¿qué opina ella? No ha querido contestar. El hombre de Dios, aquellos que tienen esposa, sus ojos deben ser para ella y su corazón para ella. Y nosotros como hombres tenemos una gran lucha con esto. Tenemos una gran lucha. Y yo animo a las hermanas de esta iglesia a no ser tropiezo en estas cosas. Cuídense de cómo ustedes visten. Cuídense no solamente aquí cuando vienen a este tema, sino en sus vidas particulares. Porque nosotros estamos delante de la presencia del Señor todo el tiempo. Para mí ha sido de profunda motivación cuando yo leo que Pedro, estando en la barca, reconoció a Cristo que estaba fuera, en la orilla. La Biblia nos dice que él estaba casi desvestido y nos dice que él se ciñó la mano. ¡Es el Señor! Lo primero que hizo fue ponerse la mano. No voy a ir delante de mi Dios así, en mi desnudez. Piensen en esto, hermanos. Piénsenlo profundamente en sus vidas. Hay un gran peligro para los hombres, aún también para ustedes, mujeres. Cuiden sus ojos, quiten todo aquello que pueda alimentar su corazón con pensamientos, sentimientos y pecados que lleven a fornicar en sus corazones adulterados. Porque el Señor no se agrada de estas cosas. Graves son estos pecados. Un hombre adúltero se descalifica a sí mismo. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y escuche esto, y su afrenta nunca será borrada. Hermanos varones, recuerden eso, por favor. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el hombre de Dios debe ser un hombre irreprensible en su vida matrimonial y sexual. Y nosotros debemos de preguntarnos: ¿qué clase de vida estamos llevando? Ya sea soltero o casado, ¿está sexualmente puro delante del Señor? Los fornicarios y los adúlteros, ¿saben?, no tienen entrada en el reino de Dios. Toda impiedad sexual será castigada. Efesios capítulo 5 dice lo siguiente: versículos 3 al 5.
pero fornicación y toda inmundicia ni aún se nombres de vosotros como conviene casar, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino bien al Señor de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ahora, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Algunos han preguntado si significa que el anciano debe ser casado. Esa pregunta se ha hecho en algunas ocasiones. Entonces, este pasaje en 1 de Timoteo enseña que para ser anciano, el hombre debe ser casado. Lo que algunos han interpretado de este pasaje. Marido de una sola mujer. Nosotros enseñamos que el pastor, el obispo o el anciano debe ser casado. Nosotros entonces tendríamos que tener un grave problema con 1 Corintios capítulo 7 versículo 32. Porque 1 Corintios 7:32 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Este pasaje nos habla de la libertad en cuanto a las preocupaciones de cuidar a la esposa. Tanto solteros como casados pueden ser ancianos. Y lo que a algunos les preocupa con respecto a esto es el asunto de dar consejería. De hecho, era lo que más a mí me preocupaba antes. A mí una de las cosas que más me preocupaba con respecto al ser casado era por la consejería, porque ¿cómo iba a aconsejar yo si no era casado? Si venían hombres con preguntas acerca de sus matrimonios, ¿qué haría yo? Fue muy reconfortante para mí saber que no es mi experiencia la que debe ser mi consejera, sino la gracia del Señor y su palabra. Porque siendo soltero o casado, ¿sabe que he dado el mismo consejo? ¿Por qué? Porque no es mi experiencia, sino es la palabra de Dios. Yo creo que es lo mismo que Pablo está haciendo con Timoteo. En capítulo 4, versículo 12, cuando le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A la luz de lo que yo he leído y lo que he consultado con hombres de Dios y libros y estudios de otros hombres, no encuentro necesariamente que este pasaje indique que significa que el anciano deba ser casado. Más bien, debe cuidarse en su vida el hombre casado como el soltero de su vida sexual. Igual los dos. Y si ha de dar consejo, ha de hacerlo en la palabra de Dios y no por experiencias. Puede ser de alguna ayuda, sí, pero él debe confiarse en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 20 versículo 32. Así nos encomienda Pablo. Algunos piensan que es por la necesidad de que él gobierne bien su casa. El soltero igual debe mostrar orden en su vida. Debe mostrar obediencia a sus padres, cuidado de sus cosas y cómo se comporta en las cosas que el Señor le ha dado. Debe mostrar esas cosas.
pero eso lo veremos más adelante. Según el texto que yo he revisado, y tal vez si alguno cree algo diferente, podemos hablar, que es lo que yo he estudiado y lo que he entendido a través de muchos textos. Pablo no escribió: el anciano debe ser un hombre que tenga una esposa. No, eso no es lo que dice ahí. El anciano debe ser un hombre que tenga una esposa. No, eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Debe ser marido de una sola mujer. Es como está expresado por Pablo. Él debe ser ejemplo de fidelidad a ella. Tampoco significa un hombre que se ha casado una sola vez. No significa tampoco eso. Si no, tendríamos que tomar otros pasajes de la Escritura y quitarlos. El mismo matrimonio está establecido hasta el día de la muerte. Hasta el día de la muerte con esa persona. Entonces no significa tampoco eso. También nosotros tenemos el lado contrario. ¿Cuál es el lado contrario? El lado contrario a esto es el celibato que practica la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dice que los hombres que sirven a Dios no deben de casarse. Y esto fue una enseñanza que no es sacada de las Escrituras, sino nada más fue un mandamiento de un papa en estas cosas. Esto no fue una enseñanza bíblica. Nosotros sabemos por la Biblia que Pedro era un hombre casado. Y la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos. ¿Qué está haciendo Pedro? Él se está poniendo como un anciano entre ellos. Y él era un hombre casado. Por causa del Evangelio, muchos han optado no tener esposa. Pablo pudo hacer esto, pero por causa del Evangelio no lo hizo. El soltero tiene la libertad de estar aún más preocupado por las cosas del Señor. Pero el casado, además de su preocupación por las cosas del Señor, tiene otra preocupación. ¿Cuál es? Su familia y su esposa. Estas dos características que nosotros hemos visto en 1 Timoteo capítulo 3 nos hablan de que Timoteo debía examinar a aquellos que pretendían ser ancianos entre la iglesia. Si había alguno casado, ese hombre debía ser marido de una sola mujer. Sus ojos, su comportamiento, que cuando estuviera en la calle la gente no le dijera: ese hombre tiene esposa, pero en la calle no deja de mirar a las mujeres. En la calle anda deseando cualquier oportunidad para aprovecharse. Dice palabras a las mujeres, miradas, comenta con otros hombres otras cosas. No, su corazón está atado a su esposa. Ama a su esposa y vive para ella en un compromiso fiel. Eso es lo que quiere decir. En este momento, él es así. De eso se trata. Marido de una sola mujer. Nosotros vamos a continuar viendo los demás puntos el próximo domingo en la mañana. Que el Señor requiere nuestros corazones a través de este estudio, a través de estas enseñanzas acerca de los calificativos que Dios pide de los hombres que anhelan ir a los padres. Vamos a orar.